softwares de programas estructurales, ¿no? Los programas estructurales que actualmente existen, como ser, por ejemplo, el SAP 2000, tenemos los robots, ¿no? El robot electoral, el ETAP, y muchos otros programas como también el CITECAD, ¿no? Son versiones que van apareciendo, pero todos estos elementos que se han denominado los softwares que existen hoy en día están en función a este método de la liquidez. Entonces, justamente lo que hacen, por ejemplo, su principal es un método, escriban, es un método que consiste inicialmente en calcular de manera simultánea los desplazamientos generados en los nudos de la estructura. ¿Cómo? Para lo cual se requieren un conjunto de ecuaciones, que relacionen las fuerzas que afectan a la estructura. Con los desplazamientos producidos. Toma, estas variables tienen como coeficientes de relación las propiedades mecánicas del material. Donde se relaciona fuerza con desplazamiento. Entonces, cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, que está acá, bueno, cada uno de los materiales que utilizamos, por ejemplo, tiene sus propiedades mecánicas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de este material, nosotros a este material le podemos aplicar una fuerza F. Este, por ejemplo, va a tener una inercia, va a tener
Entonces, cuando yo quiero determinar un desplazamiento longitudinal al elemento, ¿no? Este, por ejemplo, se va a desplazar así. Originalmente estaba con la longitud L, pero luego se ha producido una, bueno, puede ser en este caso, como la fuerza está en tracción, se produce un desplazamiento en tracción y está produciendo, en realidad esto sería como hablamos, ¿no? Cuando hablamos en tracción, en resistencia de materiales se llama alargamiento, ¿no? Es positivo. Pero si es acortamiento, estamos hablando de compresión, ¿verdad? Entonces, dos conceptos diferentes en los que se utiliza esta relación. Entonces, para poder calcular este desplazamiento, nosotros hemos utilizado justamente, donde teníamos la fuerza, teníamos su longitud, ¿no? Teníamos el módulo de elasticidad y teníamos un área, ¿verdad? Entonces, este sería, por ejemplo, lo que llamamos un desplazamiento o alargamiento. ¿Dónde está alargamiento? Alargamiento, tenemos ahí, tenemos un alargamiento que está en tracción, ¿no? Entonces, a partir de acá, yo voy a despejar directamente la fuerza, vamos a decir despejando la fuerza F, ¿no? Entonces voy a tener aquí un desplazamiento A sobre L, esto va a ser igual a F, o si lo volteamos va a ser F EA multiplicado por ese desplazamiento sobre su, ¿no? Entonces, a esta relación donde está marcadito, a eso se llama rigidez. Entonces, voy a decir, la fuerza va a ser igual a este elemento, yo le voy a llamar ahora K. K. Este valor de K está representado donde la fuerza es igual a K, o sea, K es la rigidez, donde este para mí se llama la fuerza o el vector fuerza, ¿sí? Porque al final son vectores que se van a ir desplazando en toda la parte de la estructura. La fuerza que tiene que estar expresado puede estar en kilonewtons, puede estar en newtons, toneladas, kilos fuerza, libras fuerza, sistema inglés que se puede utilizar. En cambio K es justamente la rigidez de la barra, ¿no? De la barra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está expresado? ¿Qué unidades tendría la rigidez de la barra? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí, bueno, aquí, K, el valor de K, como está expresado con este K, el área, esto es E, sobre E. Digamos que está en toneladas, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado sobre centímetro, ¿no? Entonces la unidad sería toneladas sobre centímetro. Entonces podría adoptar newton sobre metro, kilonewton sobre metro y podríamos tener también toneladas sobre centímetro
pieza sobre pulgada. Podríamos nosotros utilizar, nos faltaría aquí, kilos sobre centímetros, ¿no? Metros o milímetros, pero de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y este desplazamiento, bueno, ese alargamiento, que es, en este caso es un vector, ¿no? Esto va a ser un vector desplazamiento. ¿Sí? Entonces esto va a estar expresado en milímetros, centímetros, metros, o puede ser también pulgadas. Entonces, al final, esta es la relación que nosotros utilizamos ya en el método de la rigidez. Entonces, a partir de acá, ahora este valor de K para mí es E por A sobre L. Pero para un elemento que tiene diferentes tipos de características mecánicas o propiedades mecánicas que tiene un material, en este caso es un material de construcción, puede ser ¿qué utilizamos nosotros en la obra? En obra necesitamos, por ejemplo, fierro de construcción, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de elemento, si este, por ejemplo, es un sistema empotrado, o es un sistema articulado, o tengo un apoyo móvil con un fijo. Hay diferentes elementos que nosotros podemos utilizar directamente en este método de rigidez. Entonces, este método, casi todos los programas que les he mencionado, pues utiliza justamente un sistema matricial para poder resolver, ¿no? Internamente. Esto ya está programado en el software. Por eso decía que si ustedes introducen datos de materiales, de tipo de hormigón, lo que hemos visto en los anteriores capítulos, módulo de elasticidad para el hormigón, necesitamos, por ejemplo, los coeficientes de Poisson, o sea, son varios elementos, elemento de corte, el G, ¿no? Entonces todo eso está en base, porque cuando ustedes inician un programa, abren o están directamente abren un software que van a utilizar para poder calcular una pequeña estructura. Entonces necesitan ustedes colocar esto de la inercia, no, porque no, en algunos casos sí ustedes le colocan. Es que cuando están colocando, por ejemplo, la inercia, ustedes están colocando la geometría del elemento, ¿no? Entonces el programa directamente ya lo calcula, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos, bueno, esto va a ser H, esto va a ser B, y queremos la inercia base por altura al cubo sobre 12, o queremos en el otro sentido, va a ser base al cubo por H sobre 12, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando ustedes introducen una geometría, ¿sí? Ahí ya directamente, en primera instancia, ¿qué hacen con el software? Están haciendo un predimensionamiento, ¿no? Pues decía, por ejemplo, que para poder colocar esta geometría en uno de estos softwares que se utilizan, pues ustedes necesitan colocar cuánto vale la base. ¿Será 25? ¿Será que esto será 50? Pues ¿cómo van a poder hacer un primer tanteo? Por eso llamamos en hormigón armado, por ejemplo, nosotros utilizamos estos conceptos de predimensionamiento, ¿no? Utilizamos una pequeña área de influencia,
hay un P que va a actuar directamente en la estructura y en primera instancia decimos, esto va a ser 25 por 50. Esto solamente es una aproximación, pero cuando ya lo introducimos a uno de estos programas, a un software, lo real, ¿no? Por eso es que en el primer capítulo les había explicado que son 7 etapas, ¿no? ¿Qué era la primera etapa? Estructuración. Correcto. Segunda etapa, estimación de acciones. Estimación de acciones. Estimación de acciones. Después venía predimensionamiento. ¿Ves? Después idealización de la estructura. Y cuando hacemos idealización, ya vamos a introducir a esto, ¿no? A un software vamos a introducir. Entonces, estos softwares, como les decía, están en base justamente a este método de la rigidez, ¿no? Y dentro del programa tiene, o sea, ya está programado una matriz, pero tremendo podría ser, como se acuerdan que hemos visto, había una matriz de 21 términos, todavía mucho más, y el edificio es, por decir, solamente calculamos nosotros este portiquito aquí, sencillito, tiene viga, tiene columna, el mismo programa se va a armar una matriz, ¿no? Pero que está en base a este método de la rigidez, ¿no? En dos dimensiones. Entonces, ya el programa ya se los hace ese trabajo internamente, lo calcula. Claro, no se ve lo que está calculando, ¿no? Claro, se nota ahí, porque dice resolviendo el sistema de ecuaciones, dice, ¿no? Él se arma, por ejemplo, en columnas, en vigas, todo se va armando su matriz y al final lo genera una matriz de rigidez, pero tremendo, en base a todas las características que nosotros hemos introducido, ¿no? Esto de la geometría, módulos de elasticidad, qué tipo de hormigón vas a utilizar, ¿no? ¿Qué más utilizamos? Si es que va a haber algún efecto de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, no hemos aplicado estos métodos porque en esto de lo que es la ley de Hooke generalizada, por ejemplo, no le hemos incluido, eso se me ha ido totalmente. Todavía ahí teníamos que haberle incluido más un efecto de temperatura, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, genera, porque los materiales o el ambiente, por ejemplo, donde nosotros estamos trabajando o donde estemos construyendo, pues cambia lo que es la temperatura, ¿no? Eso varía de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, los efectos de temperatura. Hemos visto este coeficiente. ¿Qué se llama esto? Coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Térmica. ¿Y cómo son sus unidades? 1 sobre. Y el otro elemento, por ejemplo, que también hemos ido, bueno, lo que se ve es la variación de temperatura, ¿no? Temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, también está incluido este elemento dentro de lo que es la ley de Hooke generalizada. Pero también acá se puede incluir, pero ya dentro de la matriz, ¿no? Entonces, a partir de este criterio, ya tenemos que hablar justamente de este concepto, ¿no? Vamos a introducir para diferentes elementos, ¿no? Un empotrado, un articulado empotrado, que hay varias formas para poder idealizar. Me voy a quedar abriendo la puerta todo el tiempo. Entonces, por eso es que en cada una de las formulitas que se presentan, pues aparece directamente un concepto para definir esto, ¿no? Lo otro que hemos dicho que es vector fuerza, entendemos. Estamos hablando de un vector desplazamiento, esto se llama vector fuerza.
rigidez, ¿no? Rigidez, eso llamamos nosotros rigidez. Por ejemplo, si yo tengo una viga en voladizo, una viguita en voladizo, ¿cómo puedo determinar su rigidez? Un ejemplito. Tengo una viga empotrado, ¿no? Y aquí voy a poner, esto va a ser el empotramiento y este va a ser mi elemento. Bueno, que tiene una longitud, tiene una inercia, tiene un módulo de elasticidad. Pero si a este elemento le provocamos, le vamos a colocar aquí en esta punta una carga P, ¿no? O F, le vamos a colocar una fuerza F. Esa fuerza F para un elemento, ¿no? Va a provocar que este elemento se vaya a deformar, ¿no? Se va a deformar. Entonces, esa deformación que se provoca aquí, por ejemplo, justamente es ese desplazamiento. Y esto ya hay en tablitas hecho, ¿no? Ya para cada material o hiperestáticos ya existe, por ejemplo, desde un punto de vista, ya tenemos nosotros tabulados, por ejemplo, ese desplazamiento. Entonces, ¿cómo puedo calcular este desplazamiento? Va a ser igual a la fuerza L al cubo sobre el área módulo de elasticidad. 3 veces EI, ¿ya? 3 veces EI. Veces así es esta formulita que ya existe en tabulado, ¿no? Y a eso se le denomina. Esta es una fórmula, por ejemplo, de desplazamiento transversal para un borde libre. Desplazamiento transversal para un borde libre. Entonces, si yo le voy a colocar, por ejemplo, a este mismo elemento que hemos ido hablando, para este tipo de elementos nosotros podríamos directamente nombrar, decir, por ejemplo, para cada uno de estos elementos que se van a ir produciendo, entonces, a partir de acá, les decía que yo podría despejar, por ejemplo, aquí, dividido entre L al cubo, esto va a ser la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a 3 veces I sobre L al cubo desplazamiento. De la misma forma, pues aquí acá aparece la rigidez.
fuerza va a estar expresado donde la rigidez de ese elemento es 3 veces EI sobre EA. Entonces vean que ahora ese es ese valor de K que lo vamos a ir aplicando ya a cada uno de los elementos que queremos usar. Y así podríamos ir de diferentes cuerpos con diferentes tipos de una virita empotrada, otro elemento podría ser, y podemos encontrar su desplazamiento. Esto, por ejemplo, para un elemento isostático, un elemento hiperestático, nosotros hemos aprendido ya el método del trabajo virtual, ¿no? Teníamos el método de Castigliano, que están dentro de los métodos energéticos, ¿no? Si es una fluida hiperestática, podemos tener el método de las fuerzas. Hay otro método, por ejemplo, el método de las deformaciones, hiper 2, ¿no? Deformaciones sin movimiento, translacional, no translacional, ¿no? Y el otro que es el método de Cross, ¿no? El clásico método de Cross. Entonces, todos estos nosotros ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, justamente se resume, ¿no? Todo lo que uno ve, pues ahora tiene que ver este tema de la metodologías. Entonces, con criterios mucho más ¿cuál sería nuestro criterio fundamental? Lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, una estructura, yo tengo aquí un elemento de un pórtico. Bueno, aquí yo tengo una columna, y arriba está la viga.
ejemplo de acá para seguir deformar. Claro, siempre con el concepto de que este material tiene una inercia, tiene directamente un módulo de elasticidad, ¿no? Y esto del coeficiente de Poisson, o sea, esto es muy conocido, por ejemplo, para diferentes tipos de valores que se calculan de acuerdo a las ecuaciones de la M, ¿no? Es el cálculo. Y estos elementos podríamos hacer nosotros. Aquí podría haber una fuerza 1, podría actuar una fuerza 2 y podría haber un elemento 1, lo mismo acá, una fuerza 3, ¿no? Podría tener una carga distribuida que va a afectar para que este elemento se produzca su deformación. Lo más importante en este tipo ya de estructuras, por ejemplo, es lo que nosotros vemos las numeraciones, ¿no? A cada uno de estos puntitos, por ejemplo, hay que ponerle los números que le corresponden. Este va a ser 2, y aquí va a ser 3, y este de aquí va a ser 4. Por el momento, esto es las numeraciones en los elementos, donde es el apoyo, son los nudos, ¿no? Nudos que se van a esperar. Pero, ya a partir de acá, nosotros a este mismo elemento, por ejemplo, si nosotros tomamos un elemento encontrado, aquí tenemos un articulado, y vamos a ir trabajando con vectores, ¿no? Vectores se llama. Esto de aquí, vamos a decir un BI. Y de acá, BI. Y de acá, igual un BI. Esto se llama el BI que estoy colocando, se llama vector de incidencia. Aparte de nombrarle aquí a los elementos, pero como estamos viendo aquí su deformación que tiene, estamos viendo su deformación, pues este mismo elemento más o menos así, está exagerado, pero un poco así se va a ir deformando, ¿no? Y lo que nosotros siempre tomamos en cuenta son los puntos de por ejemplo, aquí, si yo tengo esto, aquí va a haber un desplazamiento horizontal. Y si veo de este otro lado, aquí va a haber un desplazamiento vertical. Entonces, este, por ejemplo, podría estar mucho más pronunciado, más o menos así, y podemos sacar aquí sus tangentes, ¿no? Con respecto a ese elemento. Yo miro de acá, vertical,
este elemento podemos medir que son los, ¿qué se llama esto? Puntos, ¿no? Con la vertical donde choca el elemento inclinado, y ahí medimos lo que llamamos este giro. Cada uno de estos desplazamientos, que aquí está exagerado, ¿no? Pero en la realidad, por ejemplo, en un elemento, nosotros determinamos justamente ese valor del giro para ver cuánto se desplaza, si es que está dentro de los valores permitidos. Nosotros esto tenemos que controlar. En una estructura tenemos que controlar cuánto se ha desplazado de manera horizontal y cuánto se ha desplazado de manera vertical. Aquí, por ejemplo, aquí en este punto hay algún desplazamiento horizontal. ¿Hay un desplazamiento vertical? No. ¿Hay un giro? ¿Ves? Eso es por el sistema de empotramiento que se genera ya, pero directamente en el suelo, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta estos detalles dentro del punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no? El análisis o el método de la rigidez lo que hace es tomar un vector de incidencia que va a mostrar cuál va a ser el recorrido en este elemento, este pórtico que estamos viendo, ¿eh? Entonces, de esa forma es que nosotros podemos ver ya las numeraciones, pero tenemos que trasladar desde un punto de vista local, global, ¿no? Y luego un elemento ya desfasado con temas de ángulos, podemos ver igual cuál va a ser esa